proyectos de la GIC 2026. Así que pues esperemos que les sea útil la herramienta, esta capacitación, este seminario taller para el apoyo o el desarrollo también mejora de su proyecto a participar este año en la GIC, ¿verdad? Ya este es el cuarto taller. El próximo taller es el día miércoles 20. Vamos a estar compartiendo ya la invitación por correo y por las redes sociales. El quinto seminario taller como parte sí pues de las conferencias y las jornadas de preparación para la GIC. Así pues que Mel, te dejo acá en la sala pues para que pues puedas compartir tu experiencia y conocimiento en el tema pues que te corresponde hoy, pues que es la herramienta web para visualización de datos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bien, bueno, eh, voy a iniciar con lo que viene siendo la presentación. Perfecto. Bien, primero que nada, que tengan todos un excelente día. El día de hoy vamos a estar tratando, pues, un, una herramienta web para visualizar datos como tal. En este caso, pues, en pertinencia a lo que viene siendo el ciclo de conferencias, preparando a los estudiantes para la jornada de iniciación científica del año 2026. Bueno, lo primero, pues, presentarme. En este caso, pues, mi nombre es Mel Nielsen, actualmente investigador del Grupo de Investigación en Tecnologías Computacionales Emergentes HITSE de la Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro Regional de Chiriquí. Bien, como primer punto a tratar el día de hoy, pues vamos a ver un poco por qué contar historias con datos. En este caso, pues es necesario a nivel científico que al establecer algún tipo de hipótesis o eh, hacer una pregunta de investigación, nosotros soportemos estas preguntas pues con base a los datos que podamos encontrar a nivel de lo que viene siendo pues la ciencia, o sea, a través de la observación, el análisis y la comprensión de los mismos datos. En este caso, pues es el arte de transformar datos en historias que capturen la atención y generen impacto al momento de presentarlos. Bien, en este caso, pues hablamos un poco sobre lo que viene siendo el poder de lo que viene siendo pues las narrativas visuales. En este caso, pues es ese poder que tienen es mejorar la comprensión, ¿verdad? En cuanto a cuando entendemos y recordamos mejor como historias visuales como tal, ¿verdad? Entonces, expresar los datos en visualizaciones como tal permite pues mejorar esa comprensión o analizar mejor una correlación como tal. La conexión contextual, que en este caso pues permite que los datos conecten con el contexto para guiar en ese caso pues algún tipo de interpretación o conclusión, y más que ver sería pues interpretar el significado e importancia de algún tipo de información o datos que nosotros estemos brindando, en este caso en nuestros artículos, papers o pósters. Bien, si bien es cierto, las visualizaciones influyen en las decisiones. Es por ello que en este caso los datos o gráficas que generemos, ¿verdad?, cambian en este caso percepciones y apoyan en este caso hipótesis. Si bien es cierto, pues en un ámbito en el que se utilizan las visualizaciones como eje central de la toma de decisiones, vienen siendo en la ciencia, en este caso, en la salud, sobre todo pues en la parte de los negocios y en cuanto pues a la educación. Para ello, ¿verdad? Establecemos una premisa, que un gráfico debe poder entonces sostenerse por sí solo sin necesidad de una explicación. Es decir, si nosotros presentamos gráficos al nivel que sea en alguno de los ejes anteriormente descritos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, vamos a poder pues, debemos poder interpretar el gráfico sin necesidad de un label o caption que nos describa la imagen como tal. Si nosotros no llegamos a cumplir esto, en este caso, pues se dice que un gráfico pues no está haciendo nada si tiene que ser soportado por un detalle como tal. Bien, el objetivo pues, de este taller va a ser crear visualizaciones científicas de alta calidad con Python con el uso de librerías especializadas para el desarrollo de visualizaciones de datos a través de la herramienta web de Google Colab. En ese sentido, pues vamos a
aclarar un par de conceptos para, por ejemplo, las personas que no tengan, en este caso, algún conocimiento en cuanto a lo que es Python y las librerías que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y sobre todo, pues, dar un poco de detalle de lo que es Google Colab. Bien, Python en este caso es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado y de propósito general. En este caso, pues está diseñado para ser intuitivo, poderoso y legible para humanos. Es fácil de entender, aprender y leer. Permite un código limpio y conciso. Usando, en este caso, pues es más utilizado en el desarrollo web, automatizaciones, análisis de datos, inteligencia artificial y más. Tiene, pues, en este caso, una comunidad bastante activa a nivel global y un ecosistema de librerías ampliamente utilizado. Permitirme por aquí. Verificarlo. Continuamos. Bien, vamos a estar utilizando una librería llamada Pandas, que es una librería de Python para la manipulación y el análisis de los datos. En este caso, esta librería nos proporciona estructuras de datos como data frame y serie que nos permiten en ese sentido pues, leer y escribir datos desde un CSV, desde un Excel, desde SQL o de un formato JSON. En este caso permite pues, la limpieza y la transformación de los datos, también nos permite de forma fácil, a través pues, de sus funciones, agrupar, filtrar y realizar un análisis estadístico como tal. También estaremos utilizando la librería NumPy, que es una librería pues, para cálculos numéricos que permite trabajar en este sentido con conjuntos de datos multidimensionales, conocidos como arrays, y funciones matemáticas eficientes, más fácil de aprender y de leer. En este caso ya tiene operaciones matemáticas vectorizadas que nos permite pues, utilizar de forma rápida a través de las funciones prefabricadas de esta librería. Nos permite también trabajar con álgebra lineal, transformaciones de Fourier y soporte para grandes volúmenes de datos numéricos como tal. Bien, en este caso entramos un poquito a las herramientas de visualizaciones de datos y la primera que vamos a presentar es Matplotlib. En este caso es la librería más antigua y más versátil de Python para las visualizaciones. En este caso nos permite crear gráficos de línea, barras, histogramas, dispersión y demás. Además nos permite la personalización completa de estilos y en este caso pues de ejes dentro de lo que viene siendo un plot. Además pues funciona como base para otras librerías. Y en este caso, la siguiente librería que vamos a estar utilizando es un complemento de Matplotlib llamada Seaborn, que en este caso permite hacer gráficos estadísticos un poco más elegantes y complejos con poco código. En este caso, pues básicamente permite gráficos de distribución, gráficos de correlación y regresión y permite también pues utilizar paletas de colores prediseñadas con integración con Pandas Data Frame, que nos permite pues facilitar el trabajo en cuanto al análisis de los datos y presentarlos como tal. Para los que asisten al evento, ¿verdad? En la parte inferior de la presentación tienen pues el link que los lleva a cada una de estas librerías y en tal caso pues quieren extender un poquito la información que estamos presentando. Bien, en este caso pues hablemos un poquito de la herramienta que vamos a utilizar. Google Colab. En este caso, Google Colab es un servicio alojado que en este caso corre en los servidores de Google de Jupyter Notebook, que en este caso pues nos permite a todo aquel que en este caso no tenga como los recursos para trabajar ciencia de datos, aprendizaje automático y temas con datos específicamente, pues Google nos ofrece este servicio para que podamos correr todos esos análisis y utilizar su infraestructura, tanto de GPU y TPU, para poder entonces pues, realizar nuestros análisis como un recurso gratuito para todo aquel que tenga acceso a un correo Gmail, una cuenta de Google como tal. Bien,
A continuación, pues vamos a presentar en este caso la herramienta Google Colab y cómo pues vamos a utilizarla. Para todos aquellos que están dentro de la sesión, tienen un QR, el cual van a poder escanear, ¿verdad? Y van a poder entonces acceder a los recursos que se han preparado para este curso. Lastimosamente, pues por el tiempo que tenemos para presentar el taller, no nos queda nada más como la explicación. Lastimosamente, pues no tenemos tiempo para generar código nuevo, por lo cual pues vamos a estar trabajando algunas reglas en las visualizaciones y dentro del link que les dejo pues van a tener algunos accesos como tal. Yo me voy a permitir por aquí cambiar de pantalla, acceder entonces al link que se le está presentando para que ustedes vean un poquito y comprendan más o menos cómo está estructurado el curso como tal. Bien, una vez ustedes accedan al link, ustedes van a encontrar, en este caso, pues, eh, acceso a la carpeta del taller HIT 2026. Si bien es cierto, pues aquí ustedes van a tener herramientas con las que ustedes van a poder, pues, trabajar. En este caso, pues, todas basadas en Matplotlib. Y en cada una de las carpetas van a encontrar ejemplos de cada detalle de código como tal. Para este taller en particular, ¿verdad? Vamos a estar utilizando, en este caso, las reglas de visualización y les quedan a ustedes entonces 3 casos pues, detallados en cuanto a decisiones, en cuanto pues a recursos como tal que se han utilizado para que puedan visualizarlo y puedan practicar con ellos. En este caso, pues yo solamente partiré a brindarles información respecto a las visualizaciones de datos y cada uno de los casos, como por ejemplo, vamos a abrir el caso de lo que viene siendo meteorología. En este caso, pues ustedes van a tener planteado en cada caso etapas del caso y cada explicación que tiene, partiendo pues del ciclo de una investigación como tal. Entonces, partimos entonces desde las reglas como tal. Ya lo tengo abierto por este lado. Bien. Eh, Ustedes lo que van a hacer es que van a tener acceso, van a poder descargar la carpeta, descarguen la carpeta, llévensela a su propio Drive y ustedes van a poder entonces acceder directamente a Google Colab desde ahí. Eh, Bien, lo primero pues que vamos a ver en este caso pues es la visualización de datos a través de esta poderosa herramienta para contar historias con la información que recolectamos. A través de gráficos pues podemos comunicar patrones y relaciones que muchas veces no son evidentes en tablas o reportes numéricos y por ello pues en este taller lo que buscamos es que ustedes aprendan a elegir el tipo de gráfico adecuado según el tipo de datos, ¿verdad? Evitar errores comunes que dificultan la comprensión de un gráfico per se, a utilizar Python y Google Colab para visualizaciones de alta calidad con librerías como Matplotlib, Seaborn y Pandas. Y en este caso, pues, no necesitamos experiencia previa en programación avanzada o estadística, ya que pues en cada una de las reglas que vamos a estar aplicando, ustedes van a encontrar el código y solamente tendrán que ajustarlo a las necesidades de sus gráficos como tal. Bien, la primera regla que vamos a estar viendo respecto a la presentación de datos a nivel de gráficos es considerar el tipo de datos antes de graficar. ¿Qué significa esta regla? Pues que antes de visualizar debemos preguntarnos con qué datos estoy trabajando, qué en esencia representan, ¿no? Esto es esencial porque cada tipo de dato tiene un tipo de gráfico más adecuado para ajustarse. Es importante que utilicemos gráficos adecuados para no confundir a los lectores o ocultar patrones importantes. Por ejemplo, no se debería utilizar un gráfico de pie para mostrar una serie de tiempo, perdón, de pi, lo leí textualmente, disculpen. A ver, si presentamos el gráfico por aquí, como tal, bien. Entonces, ¿dónde estaba yo? Ok, no deberíamos utilizar un gráfico de pi, ¿verdad? Para mostrar una serie de tiempo o un gráfico de dispersión para categorías puras como tal. La recomendación en este caso sería identificar primero el tipo de datos, si son
categorías, si son números, si son fechas o relaciones entre variables. Y en ese sentido, pues elegir el tipo de gráfico apropiado. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a utilizar, de verdad, datos, por ejemplo, de categorías. ¿Como cuál categorías? En este caso, pues, un análisis sencillo, ¿verdad? En el que vamos a estar utilizando, por ejemplo, niveles de, ya sea una encuesta, por ejemplo, en el que utilizamos como una escala de Likert, en donde tenemos, pues, las categorías o los datos que vamos a estar representando a nivel cualitativo, que sería como muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Y en ese sentido, como podemos observar en el primer gráfico, ¿verdad? Tenemos un gráfico incorrecto. Se ve como si fuera como un, una, ¿cómo le digo? Como una representación continua de estos datos en una serie de tiempo. Y en ese sentido, pues no representa la realidad. Lo que deberíamos buscar en este caso es segmentar los datos utilizados, ¿verdad? A través de esta categorización y en este caso utilizar el plot adecuado que vendría siendo en este caso un gráfico de barra, ya que el gráfico de barra representa, ¿verdad? Aquellos datos pues, que se pueden utilizar en ese conjunto como tal. Si pueden ver, ahora se interpretan mejor los datos, ¿verdad? Una vez pues quitamos esa línea continua de entre los puntos de referencia, ¿verdad? Y utilizamos este gráfico de barra. O sea, directamente ya podemos establecer que, por ejemplo, si este gráfico representara el, ¿cómo decirlo? Como la situación de confiabilidad que tiene un usuario en WhatsApp, entonces podríamos decir que rápidamente con este gráfico que la mayor parte pues, de los encuestados dice que se siente muy seguro de utilizar o tiene mucha confiabilidad en WhatsApp como tal, ya que en este caso pues el punto relevante está en la gráfica de barra de alto. Bien, eh, vamos a la siguiente regla, ¿verdad? Que viene siendo, en este caso, me disculpan que estoy un poquito resfriado. Maximiza la relación información-área. Ok, en este caso, esto significa que debemos aprovechar el área del gráfico para mostrar datos de forma eficiente. En este caso, resulta en no utiliza rangos de ejes necesariamente grandes que hagan que tus datos te vean como muy pequeños o irrelevantes. Esto es importante debido a que un gráfico con demasiado espacio en blanco puede ocultar patrones o relaciones importantes. Como tal, el lector puede subestimar, en este caso, la importancia de los datos si se ven demasiado pequeños. ¿Ok? Y en este caso, es una de las formas más comunes de comunicación ineficaz en visualizaciones científicas. La recomendación en este caso, si podemos ver el gráfico, ¿verdad? En el que están los meses como en color celeste, ¿verdad? Nosotros podemos observar que en el eje Y, ¿ok? Que tiene como referencia, en este caso, ventas, ¿ok? Podemos observar que hay demasiado espacio entre una y otra, ¿ok? Y que el tope máximo de las ventas, en este caso, no sería 200. Si tuviéramos un tope como tal o una línea que alcanzar, podríamos utilizar este espacio de 200. Sin embargo, la gráfica o el caso no representa esta situación. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es ajustar el plot para que los datos concuerden a una escala un poco más ajustada. Es decir, la recomendación es bajar, por decirlo de una forma, ¿verdad? La cantidad de muestras o el número que nosotros estamos buscando representar en el eje Y de este plot en especial. ¿Ok? En este caso, como pueden ver, bajamos un poco en lo que viene siendo el plot de 200 en Y, lo bajamos a 80 y ya pues podemos ver en este caso pues la amplitud de cada muestra en cada mes de una forma mejor, un poco más representadas, bajamos los espacios en blanco que existen entre otros y podemos pues sacar algún tipo de conclusión mejor.
como tal. En este caso, pues, lo recomendado es no exagerar el ajuste, o sea, evitar el corte del eje y puede, pues, en este caso, distorsionar lo que viene siendo la interpretación, pero no dejes tampoco espacios en blanco en cuanto, pues, a la visualización como tal. Y también una recomendación es buscar apuntar a un balance entre claridad y eficiencia visual. O sea, tampoco es sobrecargar como tal. Pasamos entonces a la siguiente eh, regla, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Vamos a utilizar el ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que se está analizando cuántas horas trabajan los empleados en 3 días de la semana y si haces un gráfico sin etiquetas de los ejes, ¿verdad? El lector no sabrá de qué estamos midiendo. Eh, Esta regla significa que eh, debes etiquetar claramente los ejes, tanto el eje X como el eje Y de tu gráfico para que cualquier persona pueda entender qué representan los datos sin necesidad de explicación externa. Esto es importante porque sin etiquetas claras, el lector no sabe qué se está midiendo, ¿verdad? Y un gráfico sin contexto puede llevar a malas interpretaciones nuevamente o a perder la atención del público. En este caso, las etiquetas permiten que el gráfico hable por sí solo. Por eso es importante que en este caso taguemos, por decirlo de una manera, cada información que se presenta en un gráfico. Incluso, hace esto que la gráfica como tal se explique sin necesidad de una definición oral o escrita como tal. Bien, en este caso podemos observar, ¿sí? Que los días que se van a estar utilizando en este plot serían lunes, martes y miércoles, y las horas de trabajo van a ser horas de 6, 8 y 7. En la primera figura, como podemos observar, en su representación, este número no nos está diciendo nada. Si no hacemos la explicación completa del caso, ¿verdad? Este plot que está en rojo, ¿verdad? No me dice nada, o sea, no sé qué se está midiendo. Para ello, entonces, lo que viene siendo Matplotlib nos permite, pues, identificar o tallar los labels a través de esta parte del código. No sé si lo pueden observar. Y en ese caso, pues, nos permite hacer las etiquetas claras de cada uno de los ejes que comprende. Perdón. En este caso están las horas de trabajo, ¿verdad? Ahora el plot se vuelve un poco más claro. Ya sabemos que el eje Y corresponde a las horas de trabajo y el eje X corresponde a cada día de la semana como tal. Bien, en este caso, pues lo que buscamos es que eh, el gráfico se explique claramente como tal. ¿Okay? Vamos a la regla número 4. En este caso, como están etiquetadas de 0, la regla número 4, vamos hacia el ejemplo. ¿Ok? Vamos a imaginar que en este caso, pues estamos midiendo cuánto tiempo en minutos tardan 3 personas en correr 1 kilómetro. Cada una hace 5 intentos y si se calcula entonces el promedio. Supongamos que los datos, ok, que fueron recolectados pertenecen a la persona A, B y C y cada uno de ellos pues tiene su iteración como tal. En promedio, ¿verdad? Tenemos que el promedio para A es 5.8 con pequeñas variaciones, el promedio de B, de la persona B, tiene una gran variación y el promedio de C tiene una variación baja. A simple vista, pues B parece similar a A, pero en realidad sus resultados fueron muy irregulares, lo que solo puedes ver con una gráfica de errores, o en este caso, pues podemos observar que pues, en este caso en especial, no se trata solamente de observar quién hizo un mejor promedio, sino en sus intentos cuánto varió. Para ello, cuando tenemos ese tipo de explicación en un gráfico, entonces podemos ver que el gráfico presentado en la primera pues, iteración no muestra nada como tal. Eh, esta regla, la tercera regla, que es añadir barras de errores o en este caso, pues identificar la varianza que existe en una muestra,
¿verdad? En este caso, pues siempre es importante cada vez que exprese, en este caso, la necesidad de informar mejor, ¿ok? Cuando se representan los datos que tienen incertidumbres o variabilidad en ellos, como las medias de múltiples muestras, ¿verdad? Es importante mostrar también cuánto varía cada dato, o sea, en cada iteración, para, en este caso, pues, eh, ayudar a comunicar qué tan confiables son los datos y sin ella el gráfico puede dar, en este caso, pues, una falsa impresión de precisión o certeza y en este caso, pues, este tipo de agregado en la gráfica facilita la comprensión entre grupos y permite saber si las diferencias son significativas o si están dentro del margen de error. En este caso, pues, como pueden observar en el gráfico que está en verde, se ha agregado una pequeña barrita como una I, ¿ok? Está ahí, ¿verdad? Y nos permite, pues, identificar, ¿verdad? O sea, el margen de errores que ha tenido la persona entre cada iteración. Es decir, si nosotros utilizamos esta información, por ejemplo, para tomar decisiones como tal, ¿verdad? Aunque el, eh, el participante A y el participante B tengan como ese pequeño espacio, ¿no? De, de similitud, diría yo, aquí, ¿no? Supongamos que estamos buscando corredores de alto rendimiento, ¿ok? ¿A cuál escogería yo si tengo que basar mi decisión en este plot? ¿Ok? Para mí, pues no habría, si utilizo por lo menos el plot que está en rojo, este que está aquí, ¿verdad? Haciendo una comparativa entre A y B, ¿ok? No hay diferencias como suficientemente marcadas como la tenemos por lo menos en C. ¿Ok? Pero supongamos que la persona C ya la seleccionó un equipo en especial. Entonces, si yo tengo que decidir entre A y B con esa pequeña variación, diríamos que pues esta persona pueden igualarse. Pero si yo tomo y expando esa información y veo por lo menos el margen de error que ha tenido en cada una de las iteraciones, ¿verdad? Yo seleccionaría al personaje A, porque básicamente esta gráfica lo que me está demostrando que en la variación de errores en el tiempo capturado es menor. Eso quiere decir que tiene más constancia. O sea, que por lo general me va a dar un rendimiento igual o muy parecido al que actualmente yo estoy viendo. Sin embargo, el B, ¿verdad? Puede que un día me corra bien, ¿verdad? Y otro día, pues me corra no tan bien, porque vemos la varianza del error un poco más amplia. ¿Ok? Esto nos ayuda entonces a tomar ese tipo de decisiones como tal. De momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien, continuamos. Siguiente regla. Vamos a ver entonces la regla número 4, en realidad la 5, por aquí y vamos al ejemplo. ¿Ok? Bien, vamos a suponer que realizamos una encuesta a 3 estudiantes sobre cuántas horas estudian al día y queremos mostrar esa información en un gráfico de barras. ¿Ok? Esta regla trata de que aumentar el tamaño de la fuente en todos los elementos nos permite en este caso pues asegurar que los textos de tu gráfico, títulos, etiquetas y leyendas sean suficientemente grandes y legibles. Los gráficos que no solo deben verse bien en pantalla, sino también cuando los proyectamos o los vamos a imprimir en nuestro paper. Esto es importante, pues porque en este caso un gráfico con letra pequeña es difícil de leer, especialmente en presentaciones, póster o dispositivos móviles. Esto puede entonces hacer que la audiencia no entienda los datos si no pueden leer las etiquetas o las leyendas. Recordemos las reglas anteriores, que tener etiquetas ofrece claridad. No solamente es importante ver que tengamos las etiquetas, sino pues tomar en cuenta que esas etiquetas deben poder ser legibles como tal. Entonces, eh, textos muy pequeños, en este caso, pues van a restarle profesionalismo al gráfico que nosotros estamos
presentando, y además de ellos, textos demasiado grandes también pues demuestran pues un desbalance en lo que viene siendo el gráfico como tal. Y por ello, pues en este caso, pues tenemos las iteraciones de el caso, que tenemos a Ana, Luis y Carlos en la parte pues rosada. Y si bien es cierto, pues estos datos se ven como muy pequeñitos y no puedo identificarlos muy bien, sobre todo si yo me alejo de la pantalla o lo coloco en un espacio pequeño dentro de un texto como tal. Por esa razón, pues en este caso, este ejemplo para los que ya accedieron eh, al, al notebook, tenemos en este caso pues algunas herramientas que nos permite Matplotlib, en este caso como font size, para en este caso aumentar los textos que nosotros queremos. En el ejemplo pues ustedes van a encontrar estos textos también, perdón, este código también para que ustedes puedan pues realizar esos ajustes en sus gráficos como tal. Esta regla es muy básica, muy sencilla, ¿verdad? Pero pues tenemos algunas recomendaciones para lo que viene siendo pues la presentación de esto, los, los plots como tal. Una recomendación es usar fuentes como mínimo de tamaño 12. Ideal sería que ustedes pues estuvieran jugando con un tamaño entre 14 y 18 para presentaciones, y asegurar que los títulos, ejes y leyendas sean legibles a distancia. También pues lo ideal sería que prueben proyectar o compartir los gráficos antes de publicarlos o presentarlos como tal. Bien, esta regla es muy fácil, muy básica. Bien, vamos a utilizar entonces la regla número 6. Vamos a ir al ejemplo directamente. Ok. Y en este caso, pues, esta regla nos habla de ajustar adecuadamente las escalas de los ejes, muy parecida a las reglas anteriores. Esto significa que debemos establecer límites mínimos y máximos, como tal, de los ejes X y Y, de forma que representen datos con precisión y claridad. En este caso, una mala escala, ¿verdad?, puede exagerar o minimizar diferencias entre los datos, distorsionando, en este caso, una interpretación. Es importante, ¿verdad?, que las escalas mal ajustadas puedan manipular, en este caso, eh, las visuales como tal de los datos. Eh, un gráfico puede hacer que una diferencia pequeña parezca una diferencia exagerada, o que en este caso una gran diferencia parezca insignificante. Por eso es fundamental para comunicar honestamente la magnitud real de los datos, que nosotros ajustemos este tipo de escalas como tal. En este caso vamos a hacer un ejemplo muy básico, ¿verdad? En el que vamos a comparar la temperatura promedio de una ciudad X entre 2 días, ¿vale? Sería el día 1, 23.5 grados Celsius, y el día 2, 24 grados Celsius. La diferencia, ¿verdad?, en este caso es 0.5 grados. Pero si nosotros vemos una escala mal ajustada, como por ejemplo el plot que está pues en rojo, vemos que el eje Y, ¿verdad?, tiene una escala de 23.4 a 24.1, y en este caso lo que se está representando como una diferencia de 0.5, ¿verdad?, parece enorme en el gráfico. Es por esta razón que lo ideal sería ajustar la escala para que podamos, en este caso, ver con claridad que esa diferencia, ¿verdad?, no es tan alta como se presenta. No sé si pueden observar el gráfico verde, ¿ok?, en donde la escala está ajustada de 0 grados a 30 grados Celsius. Y en este caso, pues, esta escala nos permite en realidad ver esa variación pequeña, que no es tampoco tanto, por lo menos para un caso crítico, eh, poder observarla como tal. ¿Sí? De momento, preguntas. Bien, vamos a utilizar entonces, en este caso, la regla número 7, que trata sobre utilizar marcas menores y cuadrículas. Eh, en este caso, esta regla lo que busca, ¿verdad?, es
que usar línea de cuadrículas y marcas como tics, en este caso lo conocemos dentro de la librería como tics, adicionales en los ejes para que el lector pueda estimar, ¿verdad?, mejor los valores de los datos representados en el gráfico. ¿Por qué es importante? En este caso, sin líneas de referencia, es difícil saber exactamente cuánto vale cada barra, cada punto o línea que nosotros coloquemos dentro de lo que viene siendo pues el plot, eh, y especialmente cuando los gráficos no tienen etiquetas numéricas para cada dato. Las cuadrículas y marcas ayudan a mejorar la precisión visual y hacen que los gráficos sean más fácil de leer como tal. En este caso, ¿verdad? Vamos a ir al ejemplo como tal. Vamos a marcar las temperaturas en 5 días, en donde pues hay valores entre 22 grados Celsius y 28 grados Celsius. En este caso, ¿verdad? En el ejemplo, no tenemos una cuadrícula a la que se haga referencia cada punto, ¿verdad? Este es como la mala práctica y la buena práctica, ¿ok? En el plot que tiene pues las líneas en amarillo podemos pues establecer, es la misma información, con la única diferencia, ¿verdad?, que yo no puedo establecer como bien dónde se encuentra cada punto en los ejes, y por esto, pues, el plot se hace como es demasiado simple y que no transmite la información real. Para ello, entonces, agregamos cuadrículas. Nuevamente, en la buena práctica por aquí, ustedes van a poder, pues, ver cómo dentro de Matplotlib ustedes pueden establecer estas cuadrículas y pueden, pues, también definir algunos estilos como tal. Todos estos datos que se pueden utilizar dentro de Matplotlib, ustedes lo van a encontrar en los ejemplos que están en la carpeta de el taller. En ese sentido, esta cuadrícula, ¿verdad?, ya nos permite observar, ¿verdad?, un poco más fácilmente dónde se encuentra cada medida de la temperatura, en este caso en los días como tal. ¿Sí? Parece en este caso un ejercicio simple, pero que aporta valor a lo que viene siendo pues la forma en la que estamos expresando la visualización. En este caso, pues una de las recomendaciones es activar la cuadrícula en los gráficos para ayudar al lector a seguir las líneas y comparar, por ejemplo, lo vemos en este punto como entre el 25 grados Celsius del martes y el 24,5 del el miércoles. Como tal, yo puedo establecer claramente esa diferencia, ¿verdad? Si yo me posiciono en la cuadrícula y veo la grilla como tal. Eh, en este caso, utilizar los tics pequeños para dividir los ejes de las unidades más detalladas y no saturar, en este caso, el gráfico con cuadrículas y marcas, perdón, eh, que pueden, pues en este caso, ser sutiles y limpias y no ruidosas como tal. Si ven, los puntitos que se están utilizando en este caso de la gráfica, ¿verdad?, son grises y que no restan importancia a lo que en realidad a nosotros nos importa, que es demostrar esa variación de la temperatura día a día como tal. Bien, vamos a la regla número 8. En este caso, la regla número 8, ¿verdad? Es que la claridad es crucial. En este caso, ¿verdad? Vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar por aquí. Ok. En el plot vas a encontrar también algún detalle sobre un ejercicio práctico de cada regla como tal. En este caso yo solamente estoy ofreciendo los ejemplos por si se preguntan por qué el plot, perdón, por qué el notebook tiene más información de la que estoy presentando. Por temas del tiempo, lo estamos haciendo de esta manera. Bien, la regla número 8 trata sobre, en este caso, no olvidar las leyendas, ¿ok? Es importante
que en este caso ustedes puedan saber cómo colocar leyendas dentro de lo que viene siendo un plot como tal. En este caso, esta regla significa que cuando tienes más de una serie de datos en un gráfico, debes agregar una leyenda para identificar cada una. La leyenda en este caso actúa como una clave que explica qué representa cada color, línea o símbolo que se coloca dentro de un plot. Esto es importante porque sin leyenda el lector no puede saber qué representa cada línea o grupo de datos. Puede causar en este caso confusión y mala interpretación. La leyenda hace que tu gráfico sea autosuficiente, es decir, que se entienda sin tener que explicarlo verbalmente. Ok, en el ejemplo, ¿verdad? De este caso particular, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo, pues, una comparativa entre cuántas horas al día las personas utilizan Instagram versus TikTok. En este caso tenemos la muestra de 3 personas, ¿verdad? En la cual pues tenemos a Ana, Luis y Marta, que sin leyenda nosotros no podemos saber a qué grupo representa o en este caso qué aplicación representa cada una de las observaciones que tenemos. Y en este caso pues en la buena práctica nosotros agregamos la leyenda de Instagram y TikTok y podríamos, en este caso, pues ahora sí visualizar cuánto tiempo pasa Ana en cada una de ellas y hasta podríamos, ¿verdad?, establecer, en este caso, pues, en qué aplicación se puede, pues, o se pasa más tiempo como tal, si hacemos un conjunto de datos que hagan referencia a ello. Rápidamente, pues, con la definición, solamente el simple hecho de colocar la leyenda, que es este escenario que ustedes ven por aquí, que dice que Instagram es rosa y TikTok es verde, entonces ustedes pueden, pues, crear, ¿no? Ese detalle en la leyenda como tal. Bien, vamos a la regla número 9. La claridad es crucial. Discúlpenme porque me había saltado esta. En este caso, ¿verdad? Esto significa que tu gráfico debe ser fácil de entender a primera vista. No debe comunicar debe comunicar el mensaje principal sin que el lector tenga que hacer esfuerzo extra para interpretarlo. ¿Ok? Esto es importante, eh, ya que un gráfico confuso puede perder la atención del lector o peor, transmitir información errónea. A mayor claridad, mayor impacto. Es decir, que el lector pueda entender, sobre todo recordar y tomar decisiones basadas en estos datos mostrados con claridad. En ciencia, ¿verdad? La claridad, por lo general, es igual a credibilidad. Es decir, la forma en la que nosotros estamos presentando nuestros datos eh, le da, ¿no?, a un artículo o un paper, en este caso, más credibilidad. Es por ello que en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer pues el ejemplo como tal. En este caso vamos a suponer que se está mostrando cuántos productos se vendieron en enero en 3 ciudades, Panamá, David y Colón. En este caso, ¿verdad? Tenemos el número de las ventas y en la mala práctica tenemos un gráfico sobrecargado. No sé si pueden ver que este gráfico como que, o sea, tiene demasiado en él, como por ejemplo se le pusieron colores entre cada país. Eh, en lo que viene siendo la representación del gráfico, cada color puede ser interpretado por un producto distinto. Sin embargo, lo que busca esta gráfica no es representar ese tipo de diferencias, sino ver las ventas de un producto en especial. Y por esa razón, pues tendríamos que homologar, en este caso, el color que se va a utilizar. Además de ello, a este gráfico en la mala práctica se le agregaron barras o grid, en este caso, que no ofrecen como un detalle extra o no aportan claridad, es más, lo sobrecargan, al igual que pues esas rayas que se están agregando dentro del conjunto para mostrar una diferencia que no es pertinente en este gráfico como tal. Eh, para lo que viene siendo la buena práctica, si pueden observar, pues limpiamos el gráfico como tal, homologamos en este caso el color y nos permite en este caso pues tener una visualización un poco más
diría yo, como relax de lo que viene siendo pues la interpretación de este gráfico como tal. Bien, hay eh, algunos ejemplos, ¿verdad? Eh, en este eh, ejercicio como tal, para que ustedes pues también puedan tener como un poquito de conocimiento respecto a esto, cómo lo llevamos. Quizás el ejemplo es bastante simplista, pero por ejemplo, cuando trabajamos algunos contextos un poco más amplios y queremos pues demostrar algunas diferencias, por ejemplo, el gráfico que estamos presentando, ¿verdad? En donde el contexto de este ejercicio es que tenemos estudiantes trabajando en una investigación donde se necesita comparar diferentes tipos de crecimiento para entender cuál se ajusta mejor a distintos fenómenos reales, como el crecimiento lineal de costos, el modelo económico, crecimiento acelerado de demanda, modelo cuadrático polinomial, modelo exponencial de distribución de probabilidad tipo gaussiana, ¿verdad? Y proyecciones logísticas o de rendimiento. En este caso, cada uno de ellos tiene sus datos y se presenta en este caso en un plot combinado de cada uno de los elementos que estamos pues observando como tal. En este caso, pues el gráfico simple y sencillo no demuestra algún tipo de diferencia entre las líneas y tampoco pues logramos como comprenderlo. Sin embargo, si aplicamos las reglas de forma correcta, ¿verdad? Podemos entonces agregar algunos detalles a este tipo de gráficos que se entiendan mejor. Para ello, pues a simple vista podemos pues agregar algunos puntos que nos permiten entonces identificar dónde se encuentra cada elemento dentro de la gráfica. También es necesario en este caso establecer diferencias entre las muestras, porque no son iguales, a pesar de su color, no son iguales como tal. Y es por ello pues que cuando hay solapes de información es importante que agreguemos ese tipo de detalles a nuestras gráficas. En este caso, ¿verdad? Nuevamente, en el, eh, en el notebook ustedes van a encontrar cómo se utiliza cada uno de los marcadores que están aquí, cómo podemos establecerle ese marcador, como por ejemplo, para la línea del celeste, se marca con una O, la S y demás. Cada símbolo pues representa una de estas letras. Bien, pasamos a lo que viene siendo la regla número 9, ¿verdad? Esperemos que dé tiempo. Que habla sobre la consistencia es clave. ¿Qué significa esta regla? Eh, bien, significa que debemos ser en este caso coherentes en el uso de colores, estilos, nombres y formatos en todos los gráficos. Si usas un color o un símbolo para representar una categoría en tu estudio, úsalo igual para todos los gráficos donde aparezca esta variable. Por ejemplo, eh, ¿por qué esto es importante? La inconsistencia confunde al lector. Puede, en este caso, pensar que cambiaste de categoría, se cambió de métrica o de interpretación. Eh, la constancia permite que el lector haga conexiones rápidas entre los gráficos. Es decir, si yo coloco que, por ejemplo, la ropa será, perdón, te lo estoy mostrando el gráfico. Si yo defino que la ropa será, en este caso, azul, debería ser azul en todos los sentidos cuando esta aparezca dentro del artículo como tal. Esta regla pues es también bastante simplista, pero que aporta en este caso pues relevancia cuando presentamos las gráficas en un artículo o un póster. Para ello, pues vemos en este caso la mala práctica en donde vamos a estar pues haciendo estimaciones de lo que vienen siendo ropa, juguetes, alimentos y electrónica y luego entonces presentamos en esa misma gráfica o dentro del mismo paper la misma data pero presentada en este caso pues en el consumo en enero, febrero y marzo. Como pueden ver, una gráfica no guarda correlación con la otra. Entonces, en la buena práctica, lo ideal sería que podamos entonces, quizás los colores están bastante pues, saturados en ese sentido, pero marcar esas diferencias y que nuestro lector sepa que automáticamente él ve el color azul, lo interprete como ropa, como electrónica, como alimentos
y como juguetes como tal. Bien. En la siguiente regla, ¿verdad? Es evitar la sobrecarga de información. En este caso, ¿verdad? No sé si pudimos observar el ejemplo anterior, que tenía como mucha data, ¿no? En el primero que presentamos en el tema de la claridad. La regla de evitar la sobrecarga de información significa que no debemos poner demasiada información o elementos visuales en un solo gráfico. Un solo gráfico con muchos datos, colores, líneas o texto puede volverse difícil de leer y de entender. Es por ello que es importante que evitemos el exceso de información para no distraer y confundir al lector. Y en lugar, pues, de ayudar en ese sentido, pues ralentiza la comprensión si agregamos demasiados datos. A veces es mejor dividir un gráfico, ¿verdad? O resumir visualmente con los más relevantes. Entonces, en este caso, vamos a utilizar datos de tendencias promedio durante 5 días en 10 universidades distintas. Para el sentido del ejemplo, ¿verdad? Tenemos en este caso, pues, la representación de esas 10 universidades en un solo gráfico. En ese sentido, pues, el gráfico se vuelve incomprensible, ¿verdad? Y para ello, la buena práctica, o en este caso la aplicación de esta regla, nos dice que nos concentremos, por ejemplo, en establecer una claridad respecto a ello y utilicemos el gráfico por relevancia. Es decir, tomemos las 3 primeras universidades del mundo y cómo se comportaron respecto a ello. Y ya el gráfico entonces toma un poco más de claridad. Ahora bien, a este gráfico podemos aplicarle, ¿verdad? Algunos componentes que mejoran, en este caso, la visual, como por ejemplo los grid y los puntos de detalle como tal. Eh, en otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en este caso, pues vamos a ver lo que viene siendo información de un conjunto A y B en un solo plot. Lo vemos entonces un poco sobrecargado, sobre todo pues en las áreas principales iniciales, perdón, del plot. Para ello, lo mejor es establecer esas diferencias en 2 gráficas separadas, ojo, en este caso, pues el mismo grid, y una al lado de la otra para establecer claramente esas diferencias entre cada componente como tal. También, pues, otro ejemplo de este escenario podría ser, ¿verdad?, las variaciones entre temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, ya que si presentamos este conjunto de datos en un solo plot, ¿verdad?, las medidas de temperatura, humedad y precisión atmosférica son distintas. Por ello, no se puede como mostrar de forma clara en un solo plot esa correlación. Entonces, lo que hacemos es que dividimos ese plot en 3, pero cada uno con su escala respectiva para que podamos, pues, entonces esclarecer un poquito las diferencias entre ellos. Bien, añadir, vamos a la regla número 12, ¿verdad? En este caso, pues, que trata sobre añadir cuadros de texto para resumir parámetros de ajuste. En este caso, esta regla significa que esta regla significa que utilizar cuadros de textos en el gráfico para mostrar de forma clara y compacta los parámetros del análisis o del modelo aplicado, como el valor de una media, una pendiente, un R cuadrado, una desviación estándar, etc. En este caso, ¿verdad? Lo que podemos ver en el gráfico, ¿verdad? En la mala práctica, por ejemplo, solamente mostramos el ajuste lineal, ¿verdad? Pero no estamos definiendo a qué se hace referencia. En el lado contrario, disculpen que dejo de presentar. En el caso contrario, Sí, ¿verdad? discúlpame, que ahí se me fue, güey. En la, en la parte pues, de la buena práctica, agregamos entonces esa interpretación de los ajustes que estamos utilizando para este tipo de presentación de gráfico. Bien, quedan 2 reglas. En este caso, pues sí me gusta ajustarme a la hora que hemos establecido, ¿verdad?
Queda de todas formas para ustedes, en este caso, en el taller, todo el material, ¿verdad? Sí me gustaría, por ejemplo, que vieran más o menos cómo están establecidos cada uno de los casos para que ustedes también puedan aplicarlo a nivel, pues, científico, acompañado, pues, de cada una de las recomendaciones y estas reglas de visualizaciones que están, pues, a su disposición dentro del material del taller para que puedan, pues, también ejercer, pues, un poquito de práctica en ese sentido en casos reales como tal. Eh, bueno, en este caso tenemos por lo menos el caso número 1 que trata sobre la curva de Kipling. En este caso, pues, utiliza un dataset, todo va a estar en el notebook, en el cual pues ustedes pueden acceder y pueden entonces ir verificando cada una de ellas. Lo ideal en este caso es comprender un poquito de qué se trata o tener contexto de lo que vamos a estar trabajando. Para ello, pues cada caso, ¿verdad? Tiene una definición para que tengan pues en cuenta qué es, o sea, que se contextualice al lector, en este caso ustedes, ¿verdad? Y se explica un poquito del ciclo de vida de lo que viene siendo la investigación con datos, ¿verdad? Cómo en este caso se plantea una pregunta, cómo se buscan los datos, cómo se cargan y se exploran ellos, el proceso para su limpieza, cómo establecer una visualización, ¿verdad? Cómo se modelan, en este caso, pues, en particular, los datos y se visualizan, pues, al final para un paper y cómo se interpretarían. En este caso, pues, te deja un escenario por pasos en el cual ustedes, pues, van a poder ver, por ejemplo, cómo plantear la pregunta de investigación, algunos conceptos y detalles que espero sean, pues, funcionales para ustedes. También se establece la pregunta de investigación para cada caso en particular, y el notebook va a ir avanzando con ustedes, en este caso, pues explicándole cada término, cada escenario, cada cosa que se está haciendo dentro de él, para que ustedes pues puedan llegar a una conclusión respectiva pues en un paper en particular que les sirva de ejemplo. En este caso, ustedes tienen 3 casos que pueden utilizar. En este caso, pues está el del clima, está el de salud con datos del COVID, en este caso, pues algunos datasets abiertos, y el caso, pues, de agricultura, que trata sobre, pues, inspeccionar un poquito cuál es el impacto de la revolución verde en algunos países respecto al trigo como tal. Espero, pues, que este curso les haya funcionado y que pues apliquen los conocimientos que se dejan pues en estos notebooks abiertos para todos ustedes. Sin más, profe, creo que damos por culminado en este caso pues el seminario taller. Bueno, sí, buenos días a todos y muchas gracias, Mel, pues por la exposición de tu seminario taller, muy interesante y muy atinada, todas tus explicaciones en el seminario taller, y que bueno, les va a servir y para desarrollar, ¿no? Y que les sea útil en su proyecto, a participar de la HIC con el tema desarrollado por tu persona, y que el mismo lo vamos a compartir el link a través de los correos de los docentes para que lo puedan también compartir con sus estudiantes y les sea útil, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte te agradezco mucho, Mel, pues por el apoyo y tu presentación. Así que también agradecemos a los que estuvieron presentes en el seminario en la mañana de hoy, y esperamos que les sea útil y que también participen el día miércoles en el próximo seminario que vamos a estar publicando ya en un par de horas. Así que de mi parte y de la coordinación de investigación les agradecemos pues haber participado acá en el seminario taller, y nos estaríamos viendo el miércoles en el próximo seminario taller. De mi parte agradecido. Así que nos vemos. Saludos, Mel. Hasta luego, que tengan un buen día. Gracias por la Igual, gracias. participación. Nos vemos en la próxima. A la próxima.